Hare Krishna amigos, nuevamente estamos en este canal de YouTube para presentarles un nuevo curso de astrología médica que sería la continuación de los diferentes cursos de astrología médica que estamos haciendo a nivel avanzado, astrología médica ayurvédica. En esta oportunidad vamos a estudiar los trastornos del sueño. Este curso va a ser dividido en dos partes. Vamos ahora a tratar el insomnio, cómo se ve en la carta natal, porque hay personas que nacen con este tipo de karma. Vamos a analizar el ciclo del sueño, cómo se determina. Estudiaremos también las ondas cerebrales durante el sueño, cómo se pueden observar según las diferentes frecuencias, ¿no? En hercios, cómo se puede determinar las ondas cerebrales cuando uno está durmiendo y qué es lo que significa y cómo esto se ve en la carta natal o qué es lo que dice la Ayurveda. Después vamos a estudiar los 4 estados de lucidez según Parashara Muni, cómo enseña Parashara Muni a determinar los 4 estados de lucidez según la carta natal. Cómo determinar en la carta natal el sueño, la forma de dormir. Hay casas específicas que nos permiten ver el sueño, la forma de dormir, el momento de despertarse, porque hay, cuál es la casa que indica que uno no puede dormir, cuál es la casa que nos obliga a despertarnos, cuál es la casa que nos permite soñar, por qué somos conscientes o no. Todo esto lo vamos a estudiar. Hay personas que se acuerdan de los sueños, son conscientes de los sueños, otras personas no. Todo esto lo vamos a ver. Vamos a estudiar también los diferentes tipos de insomnios, que son clasificados en 3. ¿Cuáles son los síntomas principales de un insomnio? Los insomnios son causados por diferentes factores, y esto lo vamos a determinar según la carta natal. La importancia de analizar la casa 12 en la carta Rashi y en la carta Navamsha, que se vuelve, ¿no?, Vyayamsha o Vyayamsha. Cómo estudiar esta casa, tanto usando la carta Rashi como la carta Navamsha, y sobre todo la casa 5 del Karakamsha. Es importante estudiar ya sea la casa 4 y la casa 5 del Karakamsha. Por otro lado, los efectos de esta hormona también, de la serotonina, los beneficios de aumentar esta hormona para poder dormir, para poder tener un buen sueño, cómo se hace. Esto lo vamos a estudiar, qué es lo que recomienda el Ayurveda. Vamos a estudiar los remedios según el Ayurveda para el insomnio, cómo clasifica el Ayurveda según qué cosa es insomnio para el Ayurveda, cómo lo clasifica. Esto lo vamos a estudiar, y por supuesto algunos ejemplos de casos también. Vamos a aplicar todos los principios en ejemplos reales. Entonces, según se explica, se dice que el insomnio no es uno de los tópicos que son muy comunes. Puede tener algunos límites dentro de la ciencia médica, el insomnio. Por ejemplo, no solo tenemos que analizar algunos aspectos del insomnio, sino también tenemos que analizar los síntomas. Porque la persona, técnicamente un insomnio significa aquella persona que está privada de dormir. Se debe determinar por qué sucede esta privación, por qué una persona no puede dormir. Esa privación de dormir es por una causa o por diferentes causas.
que pueden estar relacionados, ya sea directa o indirectamente, con capacidad real de dormir. La capacidad real de la persona para poder dormir. O sea, todos nosotros, según cuando nuestro cuerpo está en un buen funcionamiento, cuando hay salud, la forma natural de dormir se manifiesta, pero en ciertas personas se crea un problema, no pueden dormir y gradualmente se afecta la salud. Entonces hay que saber identificar las diferentes formas de insomnio, y usualmente las personas que tienen insomnio no tienen una clara identificación del problema, de qué cosa es un insomnio. Según el Jyotish, si uno tiene problemas para dormir, entonces definitivamente tenemos que mirar la casa 12. Sabemos que la casa 12 en la carta natal se relaciona con la cama, la forma de dormir. Entonces, si uno tiene problemas para dormir, hay que analizar esta casa. Pero la forma de mirar la casa 12, podríamos decir que no nos dará la capacidad de identificar claramente cuál es el problema, por qué la persona tiene insomnio. Hay que saber aplicar ciertos principios con relación a la casa 12. Pero al menos ya podemos tener una idea clara de que existe un problema, con toda seguridad, en la forma de dormir. Al menos para esto nos ayuda la casa 12. Hasta este punto podríamos decir cuál es la clasificación o la definición del insomnio. Insomnio sería cuando una persona sufre de la dificultad o tiene la dificultad para dormirse o para permanecer dormido. Y esta dificultad pueden ser por diferentes factores. Entonces esta dificultad para quedarse dormido es llamado insomnio. En este curso vamos a enfocar la teoría, las causas y los remedios del insomnio. Pero tenemos que conocer algunos principios, algunas definiciones. Entonces, en este punto, la casa 12 es importante. La casa 12 indica la forma de dormir. Sabemos que indica el dormitorio, la cama y la forma de dormir. Esto es casa 12. La casa 12. Entonces, sabemos que el sueño tiene un ciclo, el ciclo del sueño. Sabemos que el día tiene 24 horas. Aproximadamente una persona normal, una persona común puede dormir entre 7 horas al día. Si cuantificamos todo el periodo de tiempo que uno duerme, sería prácticamente un tercio de nuestra vida. O sea, un tercio de nuestra vida la pasamos dormidos. A veces los bebés pueden dormir a 17 horas. Cuando uno es niño puede dormir hasta 12 horas. Y cuando uno es adulto podría dormir hasta 7 horas. A veces las personas ancianas solo duermen 4 horas. Entonces aquí tenemos el promedio de los recién nacidos, cuánto tiempo duermen, cuántas horas de sueño pueden tener. Recién nacidos entre 14 y 17, bebés de 4 a 11 meses 12 15, niños pequeños de 11 horas a 14, niños en edad preescolar 10 a 13, niños en edad escolar de 6 a 13 años 9 a 11 horas, adolescente 14 y 7 años 8 horas y media a 10, adultos de 18 a 64 años 7 8, y personas mayores más de 65 años 7 8 horas o 7 9 horas.
Se dice que los sabios duermen poco, los sabios duermen máximo 4 horas. Las personas que tienen mucho avance espiritual duermen muy poco, duermen máximo 4 horas. Entonces aquí estamos hablando de personas comunes, de acuerdo a los estudios del sueño, el cuerpo también pasa a través de 3 o 4 estados, a veces 5 estados, pero esencialmente consiste en 2 estados principales. Es importante conocer estos estados, que pueden ser en algunas personas 3, 4, 5 máximo, pero de estos estados hay 2 que son más importantes. Por ejemplo, el primer ciclo, si miramos aquí en esta diapositiva, es el sueño ligero, que puede durar de 10 a 60 minutos por ciclo. Sueño ligero, o sea, cada ciclo dura entre 60 a 90 minutos, cada ciclo. Aquí vemos entre 90, 60, 90 y 120 minutos cada ciclo. El primer ciclo podríamos decir que entre 10 y 60 minutos el sueño es ligero. Cuando uno entra al estado de sueño ligero puede durar de 10 minutos, ¿no? En un segundo estado, o sea, dentro del sueño ligero se pueden presentar varios estados. Primera etapa, segunda etapa. En el sueño ligero puede durar de 10 minutos. El segundo estado de sueño ligero puede durar 20 minutos. El tercero 30 minutos. El cuarto hasta 60 minutos. Cada ciclo se hace cada vez más largo y más largo. El más largo puede ser de 60 minutos, 90 minutos. Se dice que durante este estado toda la sangre se mueve a la cabeza y a la sangre al moverse a la cabeza, al circular sobre la cabeza, se dice que la cabeza rejuvenece, todo el cerebro rejuvenece, los órganos sensoriales rejuvenecen. Si uno tiene un suficiente sueño ligero, previene la locura y los desórdenes mentales. Al menos se recomienda tener un sueño ligero, aunque eso no es del todo beneficioso, porque también hay otro estado, sueño profundo. O sea, de todas estas etapas hay 2 tiempos, sueño ligero y sueño profundo. Entonces, cuando uno logra alcanzar el sueño ligero, la sangre circula por la cabeza y es ahí donde rejuvenece todo el cerebro y los órganos sensoriales. Si uno tiene un suficiente sueño ligero, previene la locura y los desórdenes mentales. Las personas que están mucho en el estado de sueño ligero son personas que realmente pueden prevenir las enfermedades mentales serias. Después tenemos el sueño profundo, que sería la segunda etapa. Dura entre 30 y 60 minutos, que gradualmente, cuando uno alcanza el sueño profundo, gradualmente se va haciendo menor, cada vez menor durante la noche. Esto indica que el primer ciclo puede durar 60 minutos. El segundo ciclo puede ser menor, puede durar, el segundo ciclo de sueño profundo puede durar 30 minutos. Se dice que la mayoría de personas pueden lograr o alcanzar un ciclo de sueño profundo de 90 minutos. Entonces puede variar, 90 minutos de sueño profundo, 60 minutos y 30 minutos. Cada vez se va haciendo menor y nuevamente uno alcanza el sueño ligero. Entonces estos son ciclos que varían
mientras uno duerme. Durante el sueño profundo se dice que toda la sangre se mueve en el torso, que serían los brazos y las piernas, y rejuvenece la médula y previene todos los desórdenes fisiológicos y las enfermedades. Entonces aquí podemos ver que el sueño es reparador, ya sea si tenemos un sueño ligero o un sueño profundo. El sueño ligero repara el cerebro y los órganos sensoriales. En cambio, el sueño profundo renueva, podríamos decir, renueva, rejuvenece el torso o todo el cuerpo en general. Los brazos, las piernas, la médula, todo rejuvenece. Uno evita desórdenes fisiológicos o enfermedades. Por eso es muy importante el sueño. Se dice que dormir es una cura natural para uno. El sueño es una cura natural para uno. Vemos que, y esto se produce en el periodo de la noche. En el periodo de la noche se produce. Entonces, si miramos en la siguiente tabla, aquí vemos. Entonces, este sería un ciclo que más o menos abarca 90 minutos, y en un periodo de 7 horas de sueño, 8 horas, a veces este ciclo se repite 4 veces, en algunas personas 5 veces, 4 veces, 3 veces, dependiendo la cantidad de sueño que uno duerme o que uno tiene, la cantidad de tiempo que uno duerme. Pero esto sería un primer ciclo. Podríamos decir que los bebés gastan el 50% de su tiempo en dormir. Y esto es lo que se llama el sueño REM. Sueño REM son siglas en inglés que significa Rapid Eye Movement, que se traduce como el movimiento rápido del ojo, que va del sueño ligero al sueño profundo. Es un término usado para decir un momento en el cual uno está entrando del sueño ligero al sueño profundo, de la parte externa a la parte interna. Entonces, ¿qué sucede cuando uno duerme, cuando está durmiendo en el sueño ligero? Por ejemplo, en los bebés podríamos decir que pasan el 50% de su tiempo, como ves, en un estado REM, siempre REM, es decir, estado REM de sueño ligero a sueño profundo. En cambio, los adultos solo pasan un 20% en el estado REM, el movimiento del ojo rápido, es decir, 20% del sueño ligero al sueño profundo. Entonces, por eso se dice que los adultos son más susceptibles a entrar en estados de locura, y los bebés no tanto, porque los bebés siempre están durmiendo. Usualmente las personas que tienen problemas psicológicos, problemas mentales, son personas que no duermen mucho. Son personas que no rejuvenecen el cerebro por la falta de sueño. Entonces, si los adultos son más susceptibles a la locura, es porque duermen poco. En cambio, los bebés no. Uno nunca ha visto que un bebé se vuelve loco. Usualmente las personas
que entran en crisis psicológicas o mentales siempre es en la edad de 40, entre la edad de 40 y 50 años, en este periodo. Si una persona nace con la luna afectada, con la casa 5 afectada o la casa 4 afectada, usualmente estas personas van a tener problemas entre la edad de 40 y 50 años. Entonces, el estado REM o el sueño REM se dice que es un estado que aumenta la función del cerebro. Y estos estados muestran la habilidad de aprendizaje. O sea, estos estados, mientras uno descansa, se activa más la habilidad de aprendizaje en este estado. Por eso los bebés, como duermen más, entran al estado REM más seguido y son mejores en aprender, porque en este periodo REM uno sueña constantemente. Usualmente las personas que sueñan mucho son personas que aprenden más rápido. Y los bebés siempre, cada vez que duermen, siempre están con los ojos, ¿no?, que se mueven, se ríen cuando están durmiendo, porque están soñando constantemente. Están en el estado REM, del sueño ligero al sueño profundo. Siempre están en ese estado. Y es ahí, mientras uno más sueña, uno aprende más. Por eso los bebés aprenden más rápido. Eso es lo que pasa cuando uno está en el sueño ligero. De acuerdo al Ayurveda, ¿no?, y los estudios que se han hecho en la actualidad lo confirman. Porque los ciclos, cuando uno duerme, se repiten constantemente. El sueño REM. Y usualmente son medidas en hercios o hercios. Se dice que hercios son como una propagación de ondas electromagnéticas. Se dice que un hercio representa un ciclo por cada segundo. Un hercio es como decir es una medida, una medición, ¿no?, de cierta cantidad por segundo, o medición de ciertas ondas, ya sea pueden ser ondas sonoras u ondas electromagnéticas. Y esto es lo que son diferentes tipos de ondas, vibraciones que tiene el cerebro cuando uno duerme. Por eso, y se mide en hercios. Después vamos a explicar en qué consisten estos hercios. Por ejemplo, cuando uno está despierto, el cerebro emite, ¿no?, 15 hercios. Se mide las frecuencias, las ondas cerebrales son de 15 hercios. Cuando uno está en sueño ligero, 12 hercios. NREM1, 8 hercios. Acá uno ya está pasando del sueño ligero al sueño profundo. 8 hercios. NREM1, NREM2, 4 hercios. Y el sueño completamente profundo, ¿no?, 0.5 hercios. Aquí es donde prácticamente uno está en un sueño muy profundo. Y nuevamente se crea un aumento de las ondas cerebrales. Se crea un aumento de las ondas cerebrales cuando nuevamente uno entra al sueño ligero. Entonces aquí vemos que se pasa del estado despierto, sueño ligero, a sueño profundo y nuevamente a sueño ligero. Ya, esto es solo un ciclo de 90 minutos. Este ciclo se repite 4 veces, 3 veces, 4 veces en algunas personas, dependiendo el tiempo de sueño que tiene la persona, cuánto tiempo duerme. Eso es lo que se observa. Aquí vemos de sueño ligero a sueño profundo. Aquí vemos sueño ligero. Acá está
es una nomenclatura que se usa. Etapa REM 1, NREM 1, NREM 2, NREM 3 y REM nuevamente. De sueño ligero a sueño profundo. Aquí también puede variar un ciclo entre 90 y 120 minutos. Esta es una forma de calcular o medir las frecuencias cerebrales. Entonces aquí vemos en esta tabla que en el arco más o menos de una noche, supongamos que una persona se acuesta a las 10 de la noche y se levanta a las 6 de la mañana. Entonces aquí ha hecho, ¿no?, varios ciclos de 90 minutos, varios ciclos. Entonces, todas las impresiones en la forma de imágenes que se generan durante un estado despierto, en el estado de sueño ligero, esas imágenes están que se repiten y repiten mientras uno duerme. Entonces, todas las imágenes o las impresiones cuando uno está despierto, estas imágenes se repiten en el sueño ligero. Ahí es donde se repiten mientras uno duerme. Y es por eso que uno aprende más rápido cuando uno sueña. Y esto es así, es una constante repetición hasta que uno se despierta nuevamente. Por eso, ¿por qué los niños aprenden más rápido? Porque ellos tienen más el estado del sueño ligero. Y es por eso que aprenden más rápido. En cambio, los demás aprenden lentamente porque tienen poco el ciclo o pocos ciclos del estado de sueño ligero o estado REM. Sabemos que hay personas que tienen dificultades para alcanzar el estado REM, de sueño ligero a sueño profundo. Y esto crea un impacto muy significativo en la función del cerebro. Existen algunas personas que no pueden alcanzar el estado de sueño REM, especialmente a lo largo de la noche, y van directamente al sueño profundo, pero antes que lleguen al sueño ligero se despiertan y tratan de no quedarse dormidos, pero ya no pueden. Ese sería otro caso. Hay personas que se duermen y van de frente al sueño profundo, y cuando se despiertan ya no pueden volverse a dormir, se quedan despiertos. O sea, saltan el sueño ligero. Entonces, aquí vemos que hay, ¿no?, acá hay un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Uno está despierto, sueño ligero, estado 1, 2, 3, 4. Después nuevamente sube al 3, al 2, al sueño ligero. Y ese sería un ciclo. Después, en un periodo de 90 minutos más o menos, o 2 horas. Y nuevamente puede ser entre 90 minutos o 2 horas. Y nuevamente cae en estado 1, 2, 3, de sueño ligero a sueño profundo. Y de nuevo, gradualmente, sale del sueño profundo hasta el sueño ligero y se queda en ese estado, y nuevamente así va repitiendo durante 4 veces. Cuando uno ya se va a despertar, se dice que al menos el sueño profundo, uno debe alcanzar el sueño profundo 2 veces al menos en toda la noche, para activar ese proceso de rejuvenecimiento de las funciones del cuerpo. Y ya cuando va a amanecer, entre 4 o 6 de la mañana, entonces ahí uno llega solo al estado 2, sueño ligero, y nuevamente uno se despierta. Entonces ahí podemos ver cómo es el ciclo.
Por eso los niños, cuando duermen, ellos siempre están en sueño ligero y están soñando constantemente. Por eso los niños se aprenden más rápido, mucho más rápido. Entonces el tiempo aproximado que toma este proceso de un solo ciclo es de entre 90 minutos, 120 minutos, que es el proceso del sueño ligero al sueño profundo. Esto se repite 4 veces, 5 veces, que a veces puede dar un periodo de sueño, o sea, un periodo de dormir de 7 horas y media, 8 horas, un proceso. Y sabemos que para poder dormirse, al menos a uno le toma 30 minutos, o sea, hace un total de 8 horas. Se dice que 8 horas es el periodo óptimo para poder dormir y recuperarse. En casos raros, se dice que algunas personas producen un gen que reduce la necesidad de dormir, pero estos son casos raros. Algunas personas que tienen un gen o producen un gen que reduce la necesidad de dormir en 5 horas diariamente. Y usualmente, en algunos casos, los yogis, por ejemplo, a veces ni duermen. Las personas altamente espirituales solo duermen máximo 4 horas, 3 horas. Porque se dice que este gen a veces se produce por la meditación. Este mismo efecto se puede lograr a través de la meditación. Cuando uno medita, del momento que uno empieza a meditar, se activa esa necesidad de dormir poco. Porque la meditación puede imitar el estado de sueño ligero. Puede imitar, según el Swapna Shastra es la ciencia de los sueños, dice que por medio de la meditación el cerebro está compensando el dormir en la noche. Porque uno entra, cuando medita, entra en el estado de sueño ligero durante la meditación. Por lo tanto, las personas que meditan, se dice que con el tiempo, estas personas que meditan comienzan a reducir la cantidad de sueño. Cada vez es menor. Y estas personas no necesitan dormir, solo lo compensan meditando. Se dice que incluso alcanzar el sueño profundo también puede ser compensado por la meditación. Entonces, esto es importante de considerar. Entonces, si miramos en la siguiente diapositiva, entonces aquí podemos ver en esta imagen cómo pasa el cerebro, analizando la frecuencia del cerebro durante el sueño. Estas son las frecuencias del cerebro en un periodo de 90 minutos. Uno está en el estado 1, que se muestra en el diagrama, que es el estado despierto, que dice 15 hercios, donde la frecuencia del cerebro está en movimiento, 15 hercios. Luego viene el sueño ligero, que sería 12 hercios. Luego el primer estado de sueño profundo. Aquí ya uno está entrando al sueño profundo. NREM1, que significa NREM1 significa que aquí los ojos no se mueven. Non-REM movement. Rapid eye movement. Non-rapid eye movement, que significa no hay movimiento
rápido el ojo. Sería eso. Que lo fisiológico no ha cambiado, pero existe todavía la parte externa, y podríamos decir que está a 8 Hz, la frecuencia del cerebro. Después viene el estado 2, que sería 4 Hz, y luego se llega al estado 3, que es sueño completamente profundo, donde las funciones del cerebro son completamente nulas. La frecuencia, aquí el cerebro no hace nada. Es importante alcanzar este punto cuando uno duerme, porque este punto es reparador. Se dice que aquí es como si estuviera tocando el alma, este punto, el NREM 3. Tenemos que alcanzar cuando uno duerme este punto, donde la frecuencia del cerebro no hace nada. Es un sueño completamente profundo. Y desde este estado gradualmente llega el cerebro nuevamente a 15 Hz o hercios, que es sueño ligero, que sería casi igual al despierto. Es donde el cerebro se despierta. Y en este estado aún uno duerme, uno todavía está durmiendo en este estado, uno todavía se encuentra en un sueño ligero, pero aquí el cerebro ya, la frecuencia, las ondas cerebrales ya empiezan a moverse nuevamente, pero acá todavía uno está en sueño ligero. Entonces aquí podemos ver cómo se explican estas influencias. Se dice que aquí, o sea, en el sueño ligero, es aquí donde la sangre rejuvenece al cerebro, en esta parte, y comienza a reparar todo el cerebro. Es como si uno estuviera despierto, pero aquí uno no tiene ninguna percepción cerebral. Uno está ligeramente dormido. A veces uno se da cuenta que cuando uno está cansado, dice voy a cerrar los ojos al menos 5 minutos, 10 minutos. Y efectivamente, cuando uno descansa esos 5 minutos, 10 minutos, uno como que se despierta y el cerebro está rejuvenecido, tiene fuerza completamente, está rejuvenecido el cerebro. Entonces ese es un sueño ligero, es como si uno estuviera despierto. Aquí los sentidos se desconectan, uno no está consciente de todo lo que le rodea a uno. Uno solo es consciente de lo que sucede en el cerebro. Uno cierra los ojos, ¿no? Se duerme al menos 5 minutos, 10 minutos, ya automáticamente el cerebro se recuperó. Y uno ya no tiene sueño, ya no está cansado. Este es un proceso muy interesante. Cuando uno comienza a valorar el sueño, el dormir, uno puede evitar tantas enfermedades. Si uno estudia específicamente o especialmente el proceso del sueño, uno podría usar el proceso del sueño como remedio. Se dice que el proceso de regeneración del cuerpo se produce cuando uno duerme. Entonces aquí vemos, cuando uno estudia el proceso del sueño, es como si uno estuviera despierto, especialmente en el sueño ligero, pero no está despierto. Uno simplemente está en un estado de sueño ligero. Los sentidos no están trabajando, la mente no está trabajando. La luna no está despertando a los sentidos en este estado de sueño ligero. De otro modo, se despertaría uno se despertaría. Aquí la luna, al contrario,
Cuando uno está durmiendo nos está reparando todos los sentidos. Y todo esto sucede en el periodo de 90 minutos. Si uno quiere descansar, ¿no? A veces se recomienda descansar 90 minutos. Porque en este periodo uno puede ir desde el sueño ligero al sueño REM, y nuevamente uno puede bajar al REM 1, NREM 1, NREM 2, NREM 3, y luego sube nuevamente al REM, sueño ligero. Si uno quiere descansar bien, al menos 90 minutos, donde el cerebro nuevamente alcanza los 15 Hz o hercios. Este es el ciclo del sueño, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta. Entonces aquí vemos que si uno conoce bien este ciclo, sabemos que el cuerpo se mueve en el estado despierto hasta gradualmente caer en el sueño ligero hasta el sueño profundo. Aquí hay un periodo de 60 minutos. Una vez que ha entrado en el estado de sueño profundo, el cuerpo gradualmente sale del sueño profundo al estado de sueño ligero. En el estado de sueño ligero cae en el estado REM, donde las ondas cerebrales funcionan como si estuviera despierto. Aquí esto es fácil. En este periodo de sueño ligero es fácil despertarse completamente recuperado y fresco. Después que uno entra del estado de sueño ligero, y si uno se despierta después del estado de sueño ligero, que podríamos decir que es más fácil para uno despertarse, uno se despierta fresco, lúcido, vital. Pero si uno se despierta del sueño profundo, uno estará en un estado aturdido. Entonces aquí, ¿cómo uno se da cuenta que ha estado en un sueño ligero o en un sueño profundo? ¿Cómo uno se siente después de que se despierta? Por ejemplo, si uno duerme, ¿no?, y se despierta lúcido, vital, inmediatamente activo, es porque ha estado en sueño ligero. Pero si uno se despierta de un sueño profundo, ni bien se despierta, uno está aturdido, está lento, no está lúcido, se le hace difícil despertarse, uno está medio aturdido todavía. Entonces, esto significa que si uno quiere sincronizar el tiempo del sueño, lo mejor es despertarse después de cada 90 minutos. Eso significa que si uno quiere despertarse temprano, es mejor al menos tener 3 horas de sueño, al menos hacer 2 ciclos de 90 minutos. 2 ciclos. Y uno estará completamente consciente cuando uno se despierta. A veces algunas personas pueden hacer 4 ciclos también. Pueden dormir 7 horas. A veces se pueden hacer 4 ciclos de 30 minutos cada ciclo. A veces. O sea, lo normal sería que el ciclo del sueño sea entre 90 minutos. Puede ser entre 30 y 90 minutos. Esos diferentes ciclos. Como uno pasa de sueño ligero a sueño profundo. Entonces aquí vemos que si uno se despierta cuando está en el sueño ligero, uno se despierta lúcido, atento. Ya no tendrá la necesidad de seguir durmiendo.
En las personas normales, comunes, este ciclo se repite 5 veces. Sería bueno repetir este ciclo 5 veces para uno estar completamente recuperado, regenerado. Según Parashara Muni, si miramos Parashara Muni, existen 4 estados del sueño. Uno es llamado Jagrat, que se conoce como despierto. El otro es llamado Swapna, que significa dormido. El otro es llamado Sushupta, que se conoce como sueño profundo. Y el otro es llamado Turiya, que sería el estado del alma. El estado del alma. Entonces, estos 4 estados se deben conocer. Debemos estar atentos de estos 4 estados. El Jagrat, que es el estado despierto, es aquí donde uno tiene 15 Hz, ¿no? 15 Hz o hercios. Después viene el estado de Swapna, que es un estado REM. Después viene el estado Sushupta, sueño profundo. Aquí en el estado Sushupta podemos tener 3 estados también, y a veces 4, para que cambie al sueño profundo. De todos modos, podríamos decir que es la misma progresión del estado despierto, sueño ligero, al sueño profundo. Todo esto es llamado la progresión del sueño. Después viene, según Parashara Muni, Turiya, que sería el sueño completamente profundo, donde aquí la conciencia prácticamente está tocando el alma. Entonces Parashara Muni usa el término Turiya. Cuando uno duerme, usa este término Turiya, que donde uno está dormido, uno entra a un estado del alma. Y se dice que cuando uno entra a este estado del alma, es ahí donde se produce completamente la renovación, la recuperación y la sanación del cuerpo. El sueño tiene que tocar el alma para poder recuperarse. Parashara Muni usa el término Turiya en diferentes principios. Por ejemplo, cuando enseña el Kalachakra, también usa el término Turiya, ¿no? El Kalachakra es un chakra especial que también indica un estado de alma. Entonces, nosotros, algunas personas, alcanzamos los 4 estados durante el sueño, hasta el nivel de Turiya. Entonces podemos estar oscilando entre el sueño ligero, el sueño profundo, sueño ligero, sueño profundo. Estamos oscilando entre el NREM 3, el NREM 3, el NREM 1, NREM 2, NREM 3. Entonces, si miramos aquí en esta diapositiva, aquí vemos Jagat o Jagrat sería el estado despierto, Swapna dormido o sueño ligero, Swapna. Después tenemos el Sushupta, uno está entrando al sueño profundo. El NREM 1, NREM 2, Sushupta, sueño profundo,
Y el NREM 3 sería el estado Turia, estado del alma. En un ciclo solo se produce uno, una vez, nada más. Entonces esto es lo más favorable que uno tiene que alcanzar, o que uno debería alcanzar cuando uno duerme. Lo interesante de esto es que el alma, de una manera u otra, debe ser tocada cada noche durante el sueño. O sea, cada noche, cuando uno va a dormir, el alma tiene que ser tocada. Eso es lo que dice Parashara Muni, Turia. Cada vez que uno duerme, el sueño tiene que tocar al alma para que uno pueda estar vivo. Y es en el estado de Turia que uno entra al estado del alma y luego inmediatamente sale. Es como si entrara al alma y saliera inmediatamente. Uno entra y sale, uno entra y sale, uno entra al alma y sale, uno toca el alma y sale. Si uno no logra hacer este estado, si uno no logra durante el sueño tocar el alma, eso significa que no se producirá el proceso de rejuvenecimiento, el proceso de renovación. Faltará esa renovación, ese refrescamiento que se obtiene del sueño, ya que este es el proceso para mantener al cuerpo vivo. Se dice que el alma de una forma debe ser tocada para que el cuerpo se mantenga vivo. Y este es el estado particular, y este estado particular es lo que vamos a estudiar. Y se dice que este estado se puede imitar a través de la meditación. Las personas que meditan tocan el alma, llevan al nivel de Turia. Existen meditaciones en diferentes formas. Por ejemplo, hay una meditación en una forma Sadguna, es como el estado de sueño. Después hay otra meditación que se conoce como Nirguna, Nirankar, es decir, sin forma, que sería como el Sushupta, y Turia serían el foco principal. Son formas que se pueden aplicar, y lo que debemos recordar es que en todo este ciclo entero del sueño es importante entrar al nivel de Turia, y esto se logra también mediante la meditación, porque mediante la meditación uno está tratando de imitar al sueño con la meditación. Por ejemplo, la japa no nos puede llevar tan cerca como la meditación. Cuando uno canta japa, uno está en un estado jagrat, en un estado despierto. En cambio, meditar es como si uno entrara al estado del sueño, pero se tiene que llegar al estado de Turia para poder activar ese proceso de rejuvenecimiento. Entonces, vamos a empezar ahora a estudiar en la carta natal cómo se determinan las diferentes influencias según la carta natal. Por ejemplo, el ascendente sería el estado de uno cuando está despierto. La casa 1 sería cuando uno está despierto y consciente. Pero sabemos que el ascendente es instigado por la casa 8 para despertarse. Eso significa que uno se levanta, cuando uno se levanta en la mañana es por causa de la casa 8.
Cuando uno se levanta en la mañana es por causa de la casa 8. La casa 6 indica, esta casa es la que nos mantiene despiertos. Puede ser por causa de una enfermedad, puede ser por causa de una mala dieta, puede ser por causa de ciertas debilidades o ripos que uno tiene, puede ser causa por adicciones que uno tiene y uno no duerme. Esta casa es la que nos hace permanecer despiertos. Aquellas personas que se acuestan a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, deben tener planetas maléficos en la casa 6. Puede ser una enfermedad, una debilidad o adicciones, los ripus, una mala dieta. La casa 6 es la que nos mantiene despiertos hasta tarde. Usualmente la casa 6 nos mantiene despiertos porque es básicamente el deseo personal de no dormir. Uno no quiere dormir porque tiene ese deseo de no querer dormir. Le gusta acostarse tarde, ir a dormir tarde. Y vemos que la casa casa 6 es una casa maraca de la casa 12. Se dice que la casa 12 es el acto de dormir. A ver, ¿cuáles son las casas maraca? Casas maraca son casas asesinas, que sería la casa 2 y la casa 7. Son casas asesinas. Maraca. Entonces, casas de muerte. Entonces, la casa 2 de la 12 sería el ascendente. La casa 2 de la 12. Usamos la casa 12 como punto de referencia. Dormir. La casa 12 es dormir. La casa 2 sería el ascendente. Y la casa 7 de la 12 sería la 6. Por eso, la casa 1 y la casa 6 son casas maraca, casas asesinas o casas de muerte de la casa 12. O sea, son casas que obstruyen, la 1 y la 6 obstruyen la capacidad de dormir. Impiden que uno duerma. Por otro lado, vemos también a veces la casa 8 se conecta con la forma de levantarse también. La forma de levantarse. Si miramos, por decir aquí, si Saturno hace conjunción con el regente de la casa 8, la casa 8 indica la forma de levantarse y el regente de la casa 8 también indica lo mismo. Si Saturno hace conjunción con el regente de la casa 8 o se conecta con la casa 8, eso significa que nos hace incapaces de despertarnos temprano o de salir de la cama rápido. En cambio, si el Sol se conecta con la casa 8 o el regente de la casa 8, eso indica que la persona se levantará temprano. Por lo tanto, las enfermedades, sabemos también que la casa 8 es una casa que indica las enfermedades genéticas. La casa 8 indica las enfermedades genéticas. Y la casa 8 también indica cómo uno se despierta o uno se levanta. Por lo tanto, las enfermedades genéticas que están asociadas con la casa 8 pueden causar un sueño prolongado o la necesidad de descansar. A veces hay personas que tienen enfermedades crónicas, genéticas, que se manifiestan de la casa 8. Estas personas tienen que descansar, tienen que dormir bien. Por ejemplo, si yo tengo maléficos en la casa 8 y si no duermo, o si duermo mucho, uno se enferma. Cuando uno analiza las enfermedades, se debe analizar la casa 8. Ya hemos visto, según las diferentes clases anteriores,
según la astrología médica, podemos añadir esta información. En la astrología médica se analiza la casa 8. Entonces, analizando la casa 8, podemos ver si las enfermedades se curan con dormir o por qué se manifiesta la falta de sueño. Es por la falta de sueño también que indica se activan las enfermedades. La enfermedad que uno tiene a causa de la casa 8 es porque está relacionada con el sueño. Puede ser, ya sea porque duerme mucho, porque Saturno está influenciando, duerme mal. Saturno está influenciando la casa 8 al regente de la casa 8, o porque uno duerme poco, porque tiene una influencia del Sol. Por ejemplo, el Sol y Marte son planetas de fuego, influencian la casa 8. Si el Sol y Marte, planetas de fuego, influencian la casa 8 o al regente de la casa 8, van a crear problemas de salud. ¿Y cuáles son los problemas de salud? Porque la persona no duerme poco. Entonces aquí vemos, si uno duerme mucho, duerme poco, todo depende de los planetas de luz y los planetas de sombra. A veces uno duerme, no puede levantarse de la cama, no quiere hacer nada. Eso significa que si uno no quiere salir de la cama, o cuando se levanta cansado, sin fuerza, sin energía, es porque hay una influencia de Saturno en la casa 8 o el regente de la casa 8. Para ellos es difícil salir de la cama. Vamos a estudiar otros principios con relación a la carta natal, pero esto lo vamos a hacer en el siguiente video. Los principios según la carta natal.